Porque Julio Cabrera ahora nos va a hablar sobre ciencias y la concepción de ciencias naturales y de ciencias sociales de una queridísima historiadora que se llama Dora Barrancos, ¿no? Contanos, Julio. Exacto, sí, estuvimos conversando con ella hace un par de semanas, nos recibió en su casa muy amablemente. Estuvimos charlando de varios temas, ya tuvimos una primera parte de la entrevista hace un par de semanas, en agosto, y esta vez trajimos la última parte, que estuvimos hablando un rato sobre ciencias, ¿no? Precisamente cómo concibe ella las ciencias y esta aparente dicotomía entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Así que si lo tenemos por ahí, si te parece, podemos poner el audio. Vamos. Estamos con Dora Barrancos. Gracias, Dora, por recibirnos. Quería preguntarte un poco esta vez sobre ciencias, ¿no? Te escuché en una entrevista hace un par de años con un colega biólogo, donde te preguntaba acerca de la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y vos dijiste una respuesta que nos sorprendió mucho. Sobre eso quería preguntarte, ¿cómo concebís vos a la ciencia? Sí, yo creo que en aquel momento dije lo que siempre he dicho: todas las ciencias son sociales. Exactamente. En un punto son sociales, el orden de las ideas, los paradigmas, las hipótesis, los juegos de lenguaje, diría Wittgenstein, ¿no? Son sociales. Es imposible. La ciencia no se hace, a ver, pensemos, ¿no? Pero digamos es apenas un ensayo de imaginación y sobre todo de carga de cuasi imposibilidad. ¿Qué ciencia se hace? ¿Que dialoga con Marte? No, dialoga con los lenguajes. Claro. Y la otra cuestión que yo digo, la naturaleza no tiene la más pálida idea que se llama naturaleza. De modo que ya ahí hay una intersección extraordinaria de la condición humana. Hay una culturalización de la naturaleza. Hay otra cuestión que me gustaría decir, tiene mucho que ver con los debates actuales sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y es a veces con mucha fuerza la idea de que, en fin, hay un mandato natural, un mandato reproductivo natural, y hay unas fuerzas morales naturales. Bueno, no hay fuerzas morales naturales. No hay, en el fondo, la naturaleza no tiene ética, no tiene ningún comportamiento. En verdad, no hay ética. La ética es una fundación estrictamente humana, de modo que no hay nada que imitar a la naturaleza. De hecho, hablamos todavía de derechos naturales. Yo siempre he discutido la idea de derecho natural. El derecho natural, que es en realidad un gran tránsito de negociación con poderes, con circunstancias adversas, etcétera, ha sido erigido sobre la base de la cultura, de los acuerdos de la cultura. Los derechos humanos son acuerdos bastante recientes, y su desarrollo, podría decir, gravita de manera particularmente intensa después de la Segunda Guerra Mundial. De modo que estamos frente a fórmulas culturales. La naturaleza debe, aquellos que trabajan con la naturaleza, cuyo objeto de indagación es la naturaleza, saben que están en diálogo con la cultura, en verdad, ¿no? No hay ciencia que pueda retirarse del lenguaje. Y si no, el lenguaje es efectivamente el gran emprendedor de la cultura. Ahora, también pensaba, cuando surgieron las ciencias sociales, surgen un poco al calor de esa mirada epistemológica tradicional que venía también de la mano de las ciencias naturales, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Y cuántos conceptos toma de alguna manera algunas ciencias sociales de las naturales? El paradigma eran las ciencias físico-naturales, era así, la propia sociología emerge en Comte como física social, ¿no? Así que imaginemos, yo creo que hoy hay un cierto peligro, porque me parece que, justamente volviendo al área de biología, hay un reverbero fuerte dentro de alguna parte de los llamados neurocientistas que vuelven a jugar con elementos esencialistas o que están fijados para saber en qué parte cerebral, y que está determinando comportamientos y demás. Deberían saber fuertemente que hasta las neuronas se amansan con la cultura. ¿Y al servicio de qué intereses te parece que está la ciencia o que puede estar la ciencia? ¿Qué atravesamientos políticos o económicos o sociales tienen las ciencias occidentales? Hay un gran patrocinio crítico sobre las ciencias, sobre todo en la Escuela de Frankfurt, ¿no? Una podría decir, inclusive hay estelas del marxismo muy claras
y Frankfurt es uno de los que toma el guante respecto de lo que fatigó la elaboración crítica de la escuela, la alienación técnica, lo que pagaba, lo que tributaba a la humanidad, por eso entusiasmarse tanto con lo tecnológico, porque lo tecnológico tiene una doble faz. Es liberador y al mismo tiempo es sujetador. De modo que hay estas cuestiones, la escuela de Frankfurt las trató muy bien y las trató de una manera muy negativa. Comenzó por oponerse de alguna manera a estas formas de alienación tecnológica. En dialéctica del iluminismo hay unas formidables con todas estas cuestiones. Ese ensayo a veces exageró, a veces desbordó en un otro sentido, porque también a una parte importante de la escuela tampoco le gustaban los desarrollos representacionales. El cine le parecía que era una cuenca de gran alienación, no así a Benjamin. Y la otra, cuestión que está muy ligada a la misma ciencia que hoy es justamente el fenómeno del capitalismo científico. En primer lugar, yo siempre discuto esto, y sobre todo porque ahora se ha puesto de moda que tengamos que discutir esto frente al debate de básicas y aplicadas, ¿no? Digo que a menudo se escucha decir que los científicos no pueden hacer lo que quieren en este país, que necesita tales y cuales conformaciones de aplicación. Y yo siempre he dicho lo mismo, eso es absurdo, ningún cientista hace lo que quiere. Sí, hay una parte que es autónoma, el resto es heterónomo. Claro. Primero porque hay marcas de mercado muy fuertes, nosotros tenemos hoy, obviamente, como es regente, por ejemplo, el área de la biología molecular. Ahora, el área de la biología molecular es autónomo y heterónomo, porque está regida por la ley de los grandes comandos de mercado. Claro. Uno podría decir que también hay comando de mercado hasta en la nota de la publicación científica. La nota de la publicación científica tiene todos los elementos de mercado. ¿Qué son los grandes fondos? Hacen indexaciones y demás. Ahí hay una puja también de mercado, hay una presencia de mercado. De modo que eso es lo nocivo. Pero hay que saber que eso es nocivo y hay que saber que un cientista debe estar obligado a una posición crítica. No es lo más común, claro, pero es lo que hay una solicitud de principio, digamos, que está fundada así en una ética. Ahora, Dora, hablabas del vínculo de alguna manera que puede haber entre la ciencia y el capitalismo, o que hay. Pensaba también si encontrás algún vínculo entre la ciencia y el colonialismo, ya que sos historiadora, entre la ciencia y el patriarcado. Sí, claro. Sí, ¿no? Porque son tenazas que se van, van acertando. Hay una fusión del capitalismo con el patriarcado que obviamente ha generado todas las distorsiones que conocemos. En la ciencia se ve esta asociación. Ahora, no estoy segura de que si extinguimos el capitalismo, extinguimos al mismo momento el patriarcado. Esto no. Yo estoy segura de que ahí hay una correspondencia entre capitalismo y patriarcado, pero no me animo a decirte que haya una absoluta aún cambiando, porque sabemos perfectamente lo que ha ocurrido históricamente. Grandes cambios revolucionarios en sociedades no significaron aciertos con relación a la libertad sexual, las opciones de la sexualidad, y mucho menos no se observaron obviamente unas condiciones de posibilidad verdaderamente equitativas para las mujeres. Claro. Yo sigo pensando que necesitamos una sociedad más justa, una sociedad que efectivamente elimine esas conductas abyectas de acumulación que son tan retractivas de la condición humana, porque significan exclusión clara del otro lado, y al mismo tiempo abogo por una sociedad completamente antipatriarcal y, claro, desde luego hago una apuesta que tengamos finalmente una sociedad mucho más justa, sin patriarcas. Bárbaro, gracias Dora, te agradecemos. En nuestro canal de YouTube, escuchá y compartí los audios editados de las entrevistas y columnas de Sintonía Educar. Bueno, escuchábamos la entrevista maravillosa que le hicimos a Dora Barrancos,
con esa claridad del pensamiento, ¿no? Realmente tocaste un montón de temas. Tocamos además varios temas y temas que en general no se suele asociar a la ciencia, ¿no? Ella nos dice, hay una culturización de la naturaleza, ¿no? Porque la ciencia lo que nos va a proponer es un estudio de la naturaleza como si fuese un objeto con el cual me vinculo racionalmente, ¿no? En realidad, ese objeto ya es una construcción, ya es parte de la cultura. La nombramos de una determinada manera, le ponemos nombre, establecemos relaciones entre las cosas. ¿Qué es el ecosistema? ¿Qué son estos conceptos si no son conceptos de la cultura? De una cultura en particular, porque otras culturas tuvieron otro modo de vincularse y de nombrar a la naturaleza, ¿no? Así que eso por un lado, y después, por ello se dice que las ciencias son sociales, ¿no? Sí. Todas las ciencias son sociales. Sí. No pueden abstraerse del lenguaje de un sujeto humano contemplando la naturaleza y nombrándola y vinculándose con ella, ¿no? Y por otro lado, los atravesamientos ahí como ideológicos o políticos que pueden estar por detrás de la ciencia. Ella habla de la existencia de un capitalismo científico. De alguna manera, los grandes centros internacionales son los que deciden cuáles son las líneas principales de investigación, ¿no? Y son los que desarrollan también las principales tecnologías, y eso de alguna manera se va transfiriendo después al resto del mundo, ¿no? Por eso también es la importancia de poder desarrollar una ciencia propia, ¿no? De eso vamos a hablar después en la última parte. Sí, muy del necesaria, programa. muy Sí. necesaria. Ya que estamos acá hoy en el piso, me parece muy muy importante hablar sobre ciencia y proyecto de país, que Sí. es tu próxima columna, ¿no? Ujú. Sí, así que es interesante también la mirada que ella nos trae en relación justamente, ¿no? A todas estas implicaciones, de dónde viene la ciencia, en qué contexto fue producida. Por eso yo le preguntaba por las cuestiones del colonialismo, del capitalismo, del patriarcado, porque si uno va a la historia, justamente encuentra que el conocimiento científico también fue generado por varones, ¿no? Ujú. Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Tycho Brahe, Darwin, Lavoisier, son todos varones los que escribieron la ciencia. Y esto no es por una superioridad ni genética ni nada, es porque accedieron a ciertos cargos y puestos de poder, porque se asumió también que, bueno, todas las cuestiones de la producción del conocimiento y de la razón y todo eso era dominio masculino, y a la mujer le correspondía otras dimensiones, ¿no? Lo afectivo, otras cuestiones. Ujú. No producir conocimiento. Exactamente. Aunque hubo algunas, ¿no? Hubo algunas, por suerte, que tuvieron también que luchar contra las dificultades del ser mujer. Sí. Bueno, va a haber que rescatarlas también de la historia de las ciencias, Marie Curie y muchísimas otras. En Argentina también, ¿no? Hubo muchísimas, vos debes saber esto. Sí. Bueno, vamos